Bueno, pues un cordial saludo. Este video plantea la respuesta a la actividad 4.1, integración del planteamiento del problema y del marco teórico. Nos encontramos dentro de la materia dirección de tesis, validación de la fundamentación teórica, presentado al tutor doctor Roberto Rodríguez Moreno por parte del estudiante Francisco Conejo Carrasco dentro del doctorado en Ciencias de la Educación. El título de la presente investigación y tesis doctoral se titula Los procesos de autorregulación del aprendizaje en estudiantes universitarios de modalidad virtual en Ecuador y en Colombia. Tenemos que generar una primera revisión desde el planteamiento del problema. Vamos a trabajar con un objeto de estudio que es la autorregulación del aprendizaje. Dentro de esta contextualización hay que partir de diversos autores clásicos que dan un poco origen al estudio y a la investigación de este concepto. Entre ellos están Zimmerman, está Bandura, también Pintrick, Schunk, que de alguna u otra manera establecen los parámetros de las distintas fases que se compromete este fenómeno. Tenemos también los antecedentes internacionales orientados desde organismos supranacionales como la OCDE o los estudios también de la OCDE de PISA, de evaluación de estudiantes, la UNESCO también, que nos comprometen hacia una realidad de un estudiante que ha transformado su visión dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, que se busca también una mayor autonomía por parte del estudiante y finalmente pues una autorregulación de su aprendizaje. Este fenómeno también ha sido vinculado con estudios e investigaciones a nivel nacionales. Por destacar algunas, tenemos la de Salas y otros, que tratan cómo ese rol del estudiante ha ido cambiando a lo largo del tiempo, cómo los estudiantes tienen una necesidad de ser más conscientes de su proceso de aprendizaje. También tenemos un estudio de Martínez y colaboradores en torno a la realimentación, a ese feedback también que recibe el estudiante, cómo es ese feedback y qué supone para esa autonomía y para esa autorregulación del aprendizaje. También hemos tenido investigaciones como la de Palacios y otros en torno al papel de la familia y su influencia dentro de la autorregulación del aprendizaje, y el de Zumárraga y Ceballos, que hablan un poco del concepto y del término de autoeficacia, que es un poco la fase o la parte final de la autorregulación del aprendizaje. Destacar algunas cifras en torno a la deserción en los sistemas de educación superior tanto en Colombia como Ecuador. En Colombia ha habido una disminución en torno actualmente al 8% alto, y en Ecuador estamos en torno a un 20% de promedio dentro de las instituciones de educación superior. Por lo tanto, aquí se plantea un problema en torno a la gestión del tiempo del estudiante, qué estrategias y herramientas utiliza, cómo es su proceso de autoeficacia, elementos que nos llevan a proponer la siguiente pregunta general: ¿cómo se pueden analizar los procesos educativos de la autorregulación del aprendizaje y del trabajo autónomo de los estudiantes en modalidad virtual de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto y la Universidad Internacional del Ecuador? Para ello planteamos una justificación de la investigación en torno a 4 elementos. Conveniencia de la investigación. Partimos de la base de que va a suponer un estudio en torno a 2 instituciones internacionales, tanto de Colombia como de Ecuador. En el caso también de hacer una relevancia social en torno al impacto que esta investigación puede tener en la formación de los estudiantes, en el aprendizaje también de los docentes sobre este fenómeno, en la propia gestión administrativa y académica también de las instituciones, cómo pueden gestionar nuevas estrategias, nuevas didácticas también, reformar sus currículos también para poder apoyar este proceso de autorregulación del aprendizaje. No menos importante es mencionar la utilidad metodológica en torno a un estudio cualitativo que va a aportar dentro del campo académico a esos otros estudios de corte cuantitativo que ya se han generado. Entonces, profundizar un poquito en la información, en los elementos también que componen este fenómeno, y enriquecer dentro de esa utilidad teórica pues a ese campo académico de la psicopedagogía y también de la autorregulación del aprendizaje.
Para ello tenemos dos supuestos teóricos. El primero es para los estudiantes de nivel universitario de Colombia y Ecuador. Se encuentran diferencias en el dominio de la autorregulación del aprendizaje y el trabajo autónomo según la realidad socioeconómica de cada estudiante, el apoyo estratégico de las universidades con planes, acciones y equipos, así como su relación con el desempeño académico. Por otro lado, los estudiantes universitarios de Colombia y Ecuador no planifican sus procesos de aprendizaje, tanto a nivel micro como meso o macro dentro de la modalidad virtual. En los factores metacognitivos se cuestiona sobre el proyecto de vida de estos y la organización temporal y espacial de sus acciones de aprendizaje en el ámbito virtual. Destacar dentro del marco teórico que la autorregulación del aprendizaje tiene distintas fases, desde la propia fase de planeación de ese desarrollo de las estrategias de autorregulación, esos procesos también de ejecución en torno al análisis de autorreflexivo de sus propios procesos de aprendizaje, el monitoreo también y la autoobservación del estudiante para una evaluación de su rendimiento y también el análisis de la efectividad de las estrategias que plantea y, por último, entraríamos dentro de una fase de modificación y posibles ajustes del proceso, una fase evidentemente metacognitiva, una fase que, como dice aquí la figura, estamos en torno a la motivación como eje transmisor de estas fases, de estas etapas y que nos llevan finalmente también a un reconocimiento de la autoeficacia del estudiante. Este fenómeno está basado en distintas teorías que podemos ver aquí en este cuadro, desde teorías más condicionantes como la operante, del corte conductista, fenomenológica, tenemos también el procesamiento de la información, teorías más sociocognitivas o las vygotskianas que hablan de ese entorno personal de aprendizaje, motivacionales como teorías volitivas, incluso también ingresan teorías como la constructivista para dar una mirada y unas respuestas a este planteamiento. Por último, destacar que la modalidad e-learning tiene un gran auge en las últimas décadas. Hay que hablar de conectividad, de recursos digitales, también de materiales autodirigidos, diferentes modalidades de hacer e-learning que tienen las universidades y destacar también ese contexto ecuatoriano y colombiano. Este sería un poco pues, el proceso. Aquí tienen algunas referencias y con esto pues terminaríamos nuestra presentación.